sólido? Para responder esta pregunta debemos saber primero qué son. Un fluido es un conjunto de partículas que se mantienen unidas entre sí por fuerzas cohesivas débiles o por las paredes de un recipiente. Y un sólido es uno de los 4 estados de la materia más conocidos. En sus diferencias podemos encontrar que en un fluido la posición relativa de sus partículas puede cambiar continuamente, mientras que en un sólido las partículas están tan juntas que no pueden moverse. Los sólidos pueden adoptar la forma del recipiente que los contiene, mientras que el sólido ya tiene su forma definida. Y los fluidos son comprensibles en cierto grado, mientras que los sólidos no son comprensibles. Es una línea de tiempo sobre la historia de la mecánica de fluidos. Todo comienza en 6000 a.C., cuando en Egipto, Mesopotamia e India ya el hombre tenía la necesidad de controlar el agua, creando canales, represas, etc. 3000 años después ya se dan las creaciones de ruedas hidráulicas y 700 años después Arquímedes propone los principios fundamentales de la hidrostática. Más adelante, en el siglo XV, Da Vinci propone la ecuación de continuidad y en el siglo XVI ya se dan grandes proyectos hidráulicos. En el siglo XVII, Newton y Bernoulli conciben la mecánica racional y Leibniz desarrolla teorías sobre la conservación de momentum lineal. Euler transforma los conceptos de Newton en ecuaciones y Lagrange propone conceptos de función de corriente. En el siglo XVIII, Navier, Kelvin, Rayleigh y Lamb aportan a la hidrodinámica. Y más adelante, en el siglo XIX, Stokes y Peaucelli estudian los flujos de tuberías. En este mismo siglo, Reynolds investiga la transición entre flujo laminar y flujo turbulento y aporta ecuaciones básicas que contribuyeron al desarrollo de la mecánica de fluidos. Ya en el siglo XX se da la mecánica de fluidos moderna y Blasius, Mood, White y Colebrook investigan flujo con gradiente de presión. Ya en el siglo XXI, en la actualidad, los estudios se basan más que todo en investigaciones sobre el flujo turbulento. La mecánica de fluidos se basa en unas leyes fundamentales. Estas son superficie de control y superficie material, volumen de control y volumen material, caudal másico, caudal volumétrico, flujo convectivo de una variable intensiva, relación entre el volumen material y el volumen de control, tasa de expansión, teorema de transporte de Reynolds, ecuación de conservación de la masa, la cual tiene una formulación integral y una formulación diferencial, y por último, flujos incomprensibles. Son algunas de las propiedades más comunes de la mecánica de fluidos. Empecemos con la densidad. La densidad es la cantidad de masa en un determinado volumen. Su símbolo es ρ y su expresión matemática está dada por ρ igual a masa sobre volumen. Sus dimensiones están dadas por metros sobre litros cúbicos y sus unidades están en kilogramos sobre metros cúbicos. El volumen específico es el volumen ocupado por unidad de masa de un cuerpo. Su símbolo es V y S minúscula. Su expresión matemática está dada por V S minúscula es igual a 1 sobre densidad. Sus dimensiones están en metros a la menos 1 sobre litros al cuadrado, litros cúbicos. Sus unidades son metros cúbicos sobre kilogramos. El peso específico es el peso de un cuerpo por unidad de volumen. Su símbolo es gamma. Su expresión matemática está dada por gamma igual a masa por gravedad sobre volumen. Sus dimensiones son metros por litros a la menos 2 sobre tiempo a la menos 2. Sus unidades están dadas por newton sobre metros cúbicos. La gravedad específica se simboliza con la letra D. Su expresión matemática es igual a la densidad sobre la densidad de un líquido, en este caso el agua. La gravedad específica es aquella que nos permite comparar la densidad de un material con la densidad del agua. En este caso no tiene dimensiones ni unidades. La viscosidad. La viscosidad es la propiedad que tiene todo fluido, la cual emerge de la coalición de partículas. Su símbolo es una V. Su expresión matemática es igual a μ sobre densidad. Sus dimensiones están dadas por metros por litros a la menos 1
sobre tiempo a la menos 1. Sus unidades son pascales por segundos. ¿Por qué al aumentar la temperatura, la viscosidad dinámica disminuye en los líquidos y aumenta en los gases? Los líquidos disminuyen su viscosidad al aumentar la temperatura, ya que hay mayor flujo entre sus partículas y el flujo se opone a la viscosidad. En los gases, la viscosidad aumenta al aumentar la temperatura, ya que hay mayor movimiento aleatorio entre las partículas y a mayor movimiento de partículas, mayor es la resistencia al cambio de presión. Eso lo podemos ver con la fórmula. La gravedad específica es igual a la densidad de un objeto sobre la densidad del agua. Considere dos bolas idénticas de cristal que se dejan caer en dos recipientes idénticos, uno lleno de agua y el otro lleno de aceite. Nos preguntan, ¿cuál de las bolas llega primero al fondo? Y la respuesta es muy sencilla, la bola A, ya que el agua tiene menor viscosidad que el aceite. ¿Cuál es la diferencia entre fluidos newtonianos y no newtonianos? El fluido newtoniano es aquel cuya viscosidad puede considerarse constante en el tiempo y solo depende de la temperatura. El fluido no newtoniano es aquel cuya viscosidad puede variar con la temperatura y con la tensión cortante que se le aplique. Es decir, el fluido no newtoniano no tiene un valor de viscosidad constante y definido, a diferencia del fluido newtoniano.